demanda que reportó en el inciso 1. Vamos a hacer eso. ¿Quién pasa a hacer eso? ¿Quién está el archivo está abierto? ¿Quién lo pasa a hacer? Exactamente la ecuación está ahí. Ahí tenemos todo. Sí, está. Estima la ecuación ahí. La A. La primera pregunta que yo me hago aquí, ¿qué tipo de estructura de datos tiene? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tipo de estructura de datos tiene? ¿Es transversal, longitudinal o de datos? Son las tres que se conocen. ¿Estás segura? No parece Datapan. No, porque no aparece en la presentación de la no aparece. Sí, es un dato de página. Pero no aparece Es un dato PAN. Sí, arriba del texto, por favor. la variable binaria. No. No, aquí está. Dice, los datos para los años 80 y 90. Ya tengo 2 años. Y después dice, si quiero un arrendamiento, ¿qué se quiere estudiar? Pues, quiero poner por ahí. Incluyen los arrendamientos, otra variable de la ciudad universitaria. La idea es ver si una mayor presencia de estudiantes, la organización de estudiantes, influye en la tasa de arrendamiento. ¿Ok? O sea que lo que tiene del lado de allá sería el arrendamiento, ¿verdad? Aquí tiene la población de estudiantes, aquí tiene el ingreso promedio y aquí tiene el porcentaje de estudiantes de la ciudad universitaria como proporción del total. Entonces tengo estudiantes variables medidas en 2 años. ¿Qué tengo? Un dato de pan. Corto. Tengo más unidades de tiempo, seguro lo tengo, que años, que tiempo, que unidades de cuánto transversal que de temporada. Vámonos al archivo. Entonces nosotros no podemos irnos de boca a estudiar sin saber qué tengo. Entonces si yo hurgo un poco los datos, ¿verdad? Aquí, baja. GIA, si yo abro la variable GIA, tengo 90 y 80, 90 y 80, 90 y 80, ¿lo ven? Ajá. Y también tengo una dummy del 90, ¿verdad? Y tengo ahí arriba, dale un momento por favor, cierra eso. Ajá. Tengo ciudad, tengo población, tengo... Bueno, entonces vamos allá. Vamos a responder la primera pregunta, por favor. Estoy comenzando a estimar un modelo de efecto fijo. La primera pregunta que hice: obtenga la estimación combinada
por MCO y reporte los resultados de la forma acostumbrada, whatever. Significa que el coeficiente, ¿qué significa el coeficiente estimado de la variable nominal en 1990? ¿Qué es eso? O sea, que si estamos en el 90 no estamos. No, que si estamos en el 90 no estamos. ¿Qué significa ese coeficiente? ¿Cómo se interpreta? Eso es lo que significa. ¿Qué significa? Lo vimos en la clase El pasada. impacto del flujo de estudiantes en la tasa de arrendamiento en el año 90. No, que se aumentaba. Que nosotros veíamos entonces teníamos que hacer la sumatoria del. Ya va. Por ahí va. Por ahí va a ser. Ah, Pero eso sería lo que en promedio, ¿verdad? Lo que en promedio, ni siquiera podía interpretarlo así, porque ese sería como que la constante del año 90 y la constante C representa el año 80, ¿no? la constante es el 80. La C es de 80, ¿sí o no? Sí, Entonces, ¿cómo se interpreta una constante? como el promedio. Como cambios promedios, ¿en dónde? Y la variable dependiente. Que en este caso es la renta, ¿sí o no? Manteniendo el resto constante. Entonces, ese coeficiente Y no es solamente el efecto promedio en la renta de los años 90, no. Porque para yo ver el efecto, ¿verdad? Eso en cambio, si yo lo analizo solo, es en cuánto ha crecido, ¿verdad? En promedio la renta entre el año 80 y 90. ¿Sí o no? Es decir, diferencial. Pero si yo quiero saber cuál es el efecto en la renta del año 90, ¿qué debo hacer? Sumar la constante y 90. la constante es del año 90. Y sigue siendo, el efecto sigue siendo negativo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué quiere decir esto? Si el sumo esto te da negativo, pero ¿eso ha crecido en cuánto? O sea, ¿en cuánto ha aumentado? 26%. ¿Sí o no? Porque si tú interpretas la constante son los 80, te dice que la renta ha disminuido en 54%, ¿verdad? En el año 80, disminuyó en el año 80, en promedio, manteniendo el resto constante. Pero aquí te está diciendo que la renta, ¿verdad? Del año 80 al año 90 aumentó en 26%. Eso es lo que está diciendo eso. Pero su efecto todavía sigue siendo negativo. ¿Ok? Vámonos. ¿Qué te parece un ejemplo de examen? ¿Qué te dice? ¿Qué significa el coeficiente estimado de la variable? ¿Qué se obtiene para ese coeficiente? El coeficiente B3. ¿Qué es PCTU? Eso es, ¿lo ves? Allá arriba definido. Arriba está definido. La población estudiantil expresada. La población estudiantil expresada. Como un porcentaje de la población de la ciudad. Esa es la proporción estudiantil como proporción. Entonces, esa proporción, si aumenta en 1%, ¿qué pasa con la renta? ¿Disminuye o aumenta? Vamos a ver el resultado. ¿En cuánto? 0,5%. ¿Sí o no? Por cada 1% que aumenta ese ratio, esa proporción, ¿verdad? Aumenta la renta ¿en cuánto? 0,5%. Eso es lo que pasa. ¿Es significativo? Sí, es significativo y todo el cuento que ustedes saben. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta. ¿Son válidos los errores estándar que reportó en el inciso 1? Explique la razón. ¿Esos errores estándar son válidos? ¿Son válidos o no son válidos? ¿Por qué sí, por qué no? Entonces unos piensan que sí, otros piensan que no. ¿Son válidos? ¿Son válidos? Vamos a la primera pregunta. ¿Son válidos los errores estándar que reportó en el inciso 1? Explique las razones. La pregunta, ¿son válidos o no son válidos?
estimación hicimos nosotros anteriormente? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué método estamos usando? Mínimo y el coeficiente mínimo cuadrado ordinario es igual al coeficiente de un panel data, o sea, el vector sí, pero los errores están, son iguales, de un modelo de panel data definido con estructura y todo, no son. Porque ahí tú estás agarrando toda la variable y te estás olvidando de qué cosa. De los cross-sectional y te estás dando la temporalidad. Todo lo uniste todo. Y ya. A pesar de que emitiste una nube temporal del efecto fijo, pero te has olvidado del efecto temporal. ¿Okay? Y de los cross-sectional también. ¿Y cómo te das cuenta de los errores? Porque por cálculo, o sea, cuando tú haces el estimador, los errores son diferentes. Y de hecho, lo hemos hecho aquí. Ahorita vamos a hacer. Vamos a cambiar eso y vamos a ver los errores. ¿Ok? Ajá, vamos a la otra pregunta. Ahora, la diferencia de la ecuación y estimen. Ahora, diferencia la ecuación y estimen por MCO. Compara el estimador de ese. Ajá, haz eso, por favor. ¿Qué te está pidiendo? Ajá, tú guarda esa, dale guardar. Y ahorita vamos a hacer de otra manera, vamos a hacer datos panel ahorita. Ajá, diferencias. No, pero dale cancel un momento. Cancelar. Dale object. Copy object. Ajá, hazlo aparte ahí al lado y la pones de diferencia, para poder comparar. Todas ponerle diferencia. No, esa no. No es la luz. Ahora, ¿qué me estoy olvidando yo aquí? Al diferenciar la que estoy considerando. Ajá. ¿Qué pasa ahorita? Te cambian los coeficientes, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué no cambia tanto el coeficiente asociado a la proporción? ¿Quién les dice? Es lo mismo, ¿sí o no? El número es lo mismo, no cambió. Allá hay algo implícito. Nosotros cuando diferenciamos una variable, ¿para qué lo hacíamos? ¿Y en dónde lo hacíamos? Para que sea estacionaria. ¿Lo hacíamos con qué cosa? ¿Con serie de tiempo? Para ahorrar la tendencia, ¿sí o no? Eso es lo que hacíamos nosotros. Pero ¿qué quiere decir eso? Que la parte temporal con esa variable no importa, porque ya es estacionaria, no hay cambios en la temporalidad, ¿ves? No hay cambios temporales para esa variable, en cambio para la otra sí. ¿Lo ven? ¿Qué diferencia? Para hacer la prueba. Okay. O sea, porque nosotros la estamos tratando como un modelo de serie temporal. O sea, nosotros estamos olvidándonos de que exista, que tenga un panel de datos como tal. ¿Okay? Estamos tratando todo como si tuviese unidades temporales. Pero cuando yo diferencio, ¿verdad? Hay una variable que no me cambia. Eso quiere decir que esa variable en el tiempo no cambia. Puede cambiar entre paneles si se están bien definidos. Porque aquí no hemos definido tampoco los paneles, hemos tratado de individuos. Pero al diferenciarlo, vemos que no cambia. Eso quiere decir que en el tiempo el efecto es el mismo, ¿verdad? Pero entre paneles puede ser diferente. Ahora bien, la otra variable sí cambia significativamente. Además, fíjense cómo cambia la variable Y90, que es una variable que mide solamente tiempo. Eso es otro indicativo. ¿Ok? Y si hay defecto temporal en las otras variables. O sea que las otras variables puede ser que el efecto fijo no sea a nivel de aquí fue, en esa variable el efecto sea, fijo no fue a nivel de cross, sino de tiempo. ¿Ok? Vamos a la otra.
Ajá. El tamaño relativo a la población estudiantil parece influir en el precio de renta. Sí, sí, fue parecido. Ajá. Obtenga los errores estándar robustos a la que nos testa la ecuación de primera diferencia y cambie su. Vamos a ver los errores. ¿Qué pasa con los errores? ¿Qué pasa con los errores? Si la estimación fuese robusta, ¿verdad? Si la primera fuese robusta, los errores fuesen muy parecidos, ¿sí o no? Además, lo que te está diciendo, y fíjate que en el único que no cambia es en el último variable. Pero cuando un método, ¿verdad? La estimación es robusta, sus errores no cambian. O sea, no importa el método que usted utilice, pero si el método es robusto, para cualquier método, esos errores no van a cambiar. ¿Okay? Hay uno que es mejor que otro. Vamos a hacer algo. ¿Cuál sería? Vamos a ver si nos sale esta. ¿Cuál sería una variable candidata a formar un cross section? ¿Podría ser la interacción? No, una variable candidata a cross section. A cross section. ¿Okay? Porque si nosotros efectivamente tenemos el precio de arrendamiento, ¿verdad? No lo tenemos por vivienda, porque la unidad no te dice, el problema no te plantea vivienda, sino lo que pagan los estudiantes. ¿Sí o no? Entonces los precios referenciales están haciendo ¿a qué cosa? Son precios referenciales a una ciudad. Y lo dice aquí. Yo le he dicho, ustedes pueden hacer panel, los cross sections o los paneles pueden ser individuos, ciudades, empresas, países o cualquier otra cosa. ¿Okay? Entonces ahí hay una variable que se llama city. Abrámosla, por favor. Arriba. Entonces, ¿qué te dice? Que hay una sola ciudad. Hay una ciudad, la ciudad número 1. Hay un precio de la ciudad 1, como están viendo. Hay dos rentas, la renta, de la ciudad 2, 2 de la ciudad 3, 2 de la 4 y así sucesivamente. ¿Lo ven? ¿Okay? Aquí son dos precios referenciales por ciudad. Pueden ser más. O también puede ser, mira, que tomamos dos rentas de dos individuos, dos estudiantes en esa ciudad. ¿Okay? Así también se puede. Uno tiene que investigar un poco sobre la unidad de medición. Claro, en la ejercicio no te lo dice, pero uno cuando se mete en la data uno lo puede ver. Entonces, no podemos hacer esto. Vamos a darle ahí arriba, donde dice rango, vamos a ver si lo podemos cambiar ahí, el rango. Baja un poquito. Ya. Ahora, dale, cierra todo eso y vuelve a empezar. ¿Ok? Aquí lo que es transformado, fíjense lo que pasó allí. ¿Qué pasó? El mismo software me dice, mira, tienes siempre dos pares de observaciones, por lo que llama ciudad, dos observaciones por ciudad, pero solamente tenías una para la ciudad 1. Entonces, él te sugiere, mira, para hacerlo compatible, para hacerlo regular, te elimino la observación 1 y me quedo con el resto. Y construyó la estructura del panel data. ¿Ok? Ahora bien, abre la ecuación ahorita. Ajá. No, vuelve a estima. No agarra la 90. No. Ah, no, sí, agarra. Ajá. Cuando estima la ecuación C, ajá, 90, borra esas dos allí y
igualdad estimada, ahí estás estimando tu pool, el que habías estimado anteriormente. ¿Verdad? Compara los errores, por favor. Esa ecuación contra esa ecuación. Fíjense que los errores son los mismos, ¿verdad? Ahora, dale ya a estimate. Esta está estimada por esto es un pool en panel data y esto es un OLS. Dale estimate. Vamos a dar el panel. Y allí donde dice cross section, le vas a decir efecto fijo. Dale OK. Los errores son los mismos. ¿No? Entonces yo te pregunto algo. ¿Qué más robusto? ¿Qué sería para ti más robusto? ¿Cómo valora la robustez? Que tenga menos error. No necesariamente. Sino que el grado de explicación de la variable aumente con los determinantes que tenga. En el recuadrado, mejor ajuste. La significancia. Aquí te estaba diciendo que será significativa y aquí no lo es. ¿Ok? Allá pues está concluyendo erróneamente el modelo. Ahora bien, aquí lo que yo he observado, lo que he hecho es meter un efecto fijo a las variables por cada ciudad, por cada cross section. ¿Ok? Ahora bien, quita el efecto fijo y pónselo ahí el pedido. Y vean lo que le va a pasar. ¿Por qué le da New Singular Matrix? ¿Perdón? No. Porque no se puede resolver ese cambio. No, estás por ahí. Por lo de la matriz que se tranca, pues. Se tranca. Se tiene la llave. Es invertible. No es invertible, todo ese tipo de cosas así, chévere. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí usted tiene una dummy que evalúa 0 y 1. ¿Y qué hace él para el tiempo? ¿Y qué hace él? Cuando tú le das allí en panel, ¿da un momento? No hay panel. Cuando tú pones pedido fijo, ¿qué es lo que hace él? Agarra y construye una dummy que es 0 para el 80 y 1 para el 90. ¿Sí o no? Ah, ¿y qué variables tiene la mete en el modelo? ¿Y qué variables tiene en el modelo? ¿Verdad? ¿Qué variables tiene? Tiene una que se llama Y90. ¿Lo ven? Entonces estás haciendo lo mismo. Entonces, esa hay que eliminarla. Elimina esa. Dale OK. Voilà. Comparen con aquello. Le da los mismos coeficientes de la variable. Sí, yo creo que sí. Casi pues. Oye, ya va. No, la coeficiente. Sí. No, de la LPOP. Bueno. No, LPOP. Ese es igual a X. Aquel es igual a aquel. Y el otro es igual al otro. Es lo mismo. ¿Cuál es el que te va a cambiar? La constante. ¿Por qué? Porque las constantes toman un efecto fijo, ¿sí o no? ¿Y el efecto fijo de qué cosa? Del año 80, porque ya construyeron el 91 el de 90 internamente. Así que no te lo muestran. Ay, ¿dónde está ese efecto? Vámonos allá. No. Dale cancelar. U Fixed Random Effects, Periodo Effects. Ahí lo tienes. Los dos coeficientes que él estima. ¿Ok? Entonces, ese es el modelo. Estos dos coeficientes más otros, vete aquí al libro, por favor. Es el famoso AI que está allí. ¿Ok? Y los residuos más es el otro efecto. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Disculpa. Eso que vimos allá, uno es ese coeficiente beta 0 y el otro es la misma dummy pero para el 80 y 90. ¿Ok? Vete para allá, por favor, para el libro. Ese de abajo, el 0,13, es el coeficiente que me está estimando para el año 90 y el menos 0,13 es para el año 80. Y son dos dummies. ¿Ok? 80 y 90. Ahora bien, vete nuevamente, estimé ahí, por favor. No, estimé.
y cambia, estimate y cambia donde dice option y pones ahí fijo y ahí pones no fijo. No. Okay. Lo estima. Vete ya al efecto, view effect. Métele, por favor, no, métele a la luz mismo solamente, la Y90, ahí. Métele la Y90. Ok, y vete ya de view. Ajá, cross. No, porque no tiene, efecto cross. Ahí tienen todos los efectos por panel, ¿okay? Por ciudad, como son. O sea, el efecto fijo por ese que está allí, eso que está allí, vete aquí al libro, por favor. Es el alfa I, ese que está ahí, al lado, ese que está ahí. Para cada cross section, para cada panel, que es el efecto individual, ¿verdad? Por panel, que estima. Y ese que se va a hacer, va a ser diferente entre paneles. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer yo por tiempo, que fue lo que hice anteriormente. ¿Ok? Ahora bien, con estos dos ejemplos, la clase que viene en el examen, ¿correcto? Sí. Okay. Hay 3 ejercicios. 2 ejercicios. 3 ejercicios. ¿Ok? Son 2 problemas que van a ustedes a resolver y que están resueltos, que van a interpretar, que voy a hacer preguntas sobre ellos, algo tienen que traer computadora. ¿Ok? Todo lo van a tener allí. Y es individual el examen, no va a ser aquí, creo yo, va a ser en un salón. Y bueno, de más está decirle que no pueden traer las famosas calculadoras esa misma, la que son